Nuestra fidelidad es puesta a prueba, es probada. No podemos apenas creer en Dios en los momentos de abundancia, de esplendidez, en los momentos en los cuales el viento nos es favorable. Debemos creer en Dios también en los momentos de adversidad, en los momentos de lucha, en los momentos de desafíos, cuando los vientos nos son contrarios. Es como el matrimonio, como estábamos comentando ayer. Como comentábamos ayer, que cuando uno se casa haciendo un voto, ¿verdad?, de fidelidad, de lealtad, de amor. No apenas de amarse y quererse mientras la pasión dure a través de la atracción, de la belleza, o mientras no haya problemas. Infelizmente, mucha gente no es fiel a sus votos nupciales porque a la más mínima ya están presentando una demanda de divorcio. Esto es muy triste porque las consecuencias de esta infidelidad es cuando uno falta a su palabra, falta a sus compromisos, falta a sus votos, pues tiene terribles consecuencias de destrucción familiar, afecta a los hijos, en el trabajo, incluso en la propia salud. No, uno tiene que ser fiel, uno tiene que ser perseverante, honesto, honrar la palabra que un día dio y ser fiable, es decir, aprobado y a prueba de las circunstancias. Esto pasó con Israel, que, como explicábamos ayer, fueron infieles a Dios. Fueron infieles, comenzaron a servir a otros dioses, a servir a las aseras, a los baales, a dioses paganos, que les atribuían pues el poder de la fertilidad, de la abundancia, de los fenómenos meteorológicos, de la lluvia, el sol y todo esto. Entonces pensaban que estos dioses, pues dioses que no eran nada, no eran dioses, pero les atribuían la prosperidad. Claro, dieron la espalda a Dios y Dios pues los dejó conforme a las decisiones que ellos habían tomado. Y vinieron los enemigos, los madianitas, los pueblos del oriente, con camellos, era un pueblo nómada, y venían de año en año en el momento de la cosecha y arrasaban, arramblaban con todo, llevando las cosechas, los cultivos, la alimentación y hasta los ganados, e Israel se empobrecía. Pero hubo un remanente, un pueblo de fe, un pueblo fiel que no se corrompió, que clamó a Dios en búsqueda de una ayuda. Dios, ayúdanos, socórrenos. Y Dios levantó a un juez llamado Gedeón, del cual estaremos hablando en próximos programas, hablando más detalles sobre Gedeón. Y él fue puesto por Dios para juzgar a Israel, es decir, para que liderase a Israel para vencer a los madianitas. Dice en el libro de Jueces, capítulo 7, que levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Una fuente preciosa. Yo ya he estado allí. En breves fechas, voy a buscar las fotos, las voy a publicar en las redes sociales, como es la fuente, un lugar bello, un oasis en medio del desierto. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000.
Fíjate que había un ejército de 32.000 hombres, pero no eran de fe todos, no eran fieles, no eran hombres aprobados. Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra obediencia, nuestra lealtad. En muchas circunstancias vienen situaciones que así lo hacen, ¿no? Situaciones de presión, situaciones que exigen una reacción. Y a estos hombres les faltó unas palabras. Oye, los que tengáis miedo, los que no estéis seguros, los miedosos, los cobardes, volveros a casa. Se fueron 22.000 hombres. Realmente estos 22.000 no eran hombres en los cuales poder confiar. Imagínate que iban a la batalla con ellos. Podían, en lugar de sumar, podían restar o en un momento decisivo retroceder. Por eso que nosotros tenemos que rodearnos siempre con personas de fe, con personas positivas. Ten cuidado con la gente con la que hablas, porque si tú hablas con gente que solo te cuenta derrota, que solo te habla de fracaso, que solo te habla de problemas, de dificultades, personas que ni siquiera creen en Dios, pues tienes que saber que vas a estar recibiendo esas palabras negativas y ese espíritu de miedo, de temor, de inseguridad, te puede afectar. Entonces, en este aspecto, esas malas compañías es mejor evitarlas. Solo que Dios le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Ya os dije que esa fuente es extraordinaria, es un oasis en medio del desierto, además muy bonito en Israel, y allí te los probaré, serán puestos a prueba, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor le dijo, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y Dios le dijo, con estos 300 hombres que lamieron el agua, con la mano os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Fíjate cómo son las cosas. Los madianitas eran más de 135.000 hombres, 132.000, 135.000. Eran muchos, muchos. Y al principio el ejército que había en Israel eran 32.000. 10.000 miedosos se fueron a casa. Y quedaron un total de 10.000. Y eran valientes, eran hombres valientes. Pero no todos eran fieles. Puede que hubiera hombres que fueran mercenarios o guerreros, pero que no tenían fe en el Dios Todopoderoso. Y fueron puestos a prueba en las aguas, aguas tranquilas, magníficas. Y claro, cuando fueron los 10.000 a las aguas, hubo gente que descuidó su misión, descuidó sus armas, descuidó el propósito en el que ellos estaban. Y yo me lo puedo imaginar que hubo gente que bebía allí como si fueran perros. Dice la Biblia que metieron la cabeza en el agua, comenzaron a beber, olvidándose que estaban en guerra. Solo 300 mantuvieron la fe, la tensión, la atención y comenzaron a beber agua llevándola de una forma incómoda. Sí, de una forma incómoda, con la mano a la boca para beber sin perder de vista el horizonte, sin bajar la guardia ante la proximidad de los enemigos y atentos a la instrucción que pudieran recibir de Jerobal, esto es, de Gedeón. Tú jamás
puedes perder de vista tu llamado, tu propósito. No porque estés enfrentando un momento malo o difícil, vas a desentenderte de Dios. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser personas que nos aferremos a Él. Pero también mucha gente es infiel en la abundancia, en los beneficios de esta vida. Si muchos se acercan a Dios en el dolor, también hay muchos que se alejan en el dolor. Si hay personas que se mantienen íntegras en la abundancia, muchos después, cuando están holgados y están más tranquilos, dicen a Dios: si te he visto, no me acuerdo, y se olvidan de Él. No te olvides que nuestra fe, nuestra fidelidad es puesta a prueba. Es puesta a prueba nuestra palabra, nuestra honestidad, nuestros pensamientos, nuestro carácter. Dios prueba nuestra obediencia, nuestra lealtad, las intenciones de nuestro corazón. Si tú eres una persona que dices: pastor, pero yo he cometido tantos fallos, tantos errores, tantas equivocaciones, ante el miedo, las noticias malas, me he estremecido. Bueno, pues vuélvete a Dios. Diga el débil: fuerte soy. Sí, diga el débil: fuerte soy, Dios. No quiero tener miedo. Me aferro a la fe, creo en ti, en tus promesas, y no voy a permitir que la desesperanza, el miedo, los rumores, de los que ya hablamos en otra ocasión, me aflijan, me detengan. No, aférrate a Dios, vuélvete a Él. Dios es grande en misericordia o en compasión. Dios también prueba tu fe, porque ¿cuántos, cuando han recibido una respuesta, una atención, hasta se han olvidado de Dios? Han hecho muchas oraciones, han pedido muchas oraciones. Dios, bendíceme, prospérame, ayúdame, sálvame. Y después, si te he visto, no me acuerdo. No, tenemos que creer en Dios en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia. Este domingo vamos a estar hablando más de los fieles. Y estamos preparando un ejército de hombres y mujeres de fe y fieles. Hombres y mujeres de fe que creen en Dios, que creen en su poder, a los cuales Dios quiere honrar para cosas grandes. Yo te invito para que estés el domingo en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, aquí en Madrid, cerca de Atocha Renfe, escasos minutillos, caminando a escasos pasos del Museo Reina Sofía. Te invito para que vengas. Aquí no se va a hablar de religión, no vamos a hablar de filosofías, de tradiciones, de dogmas. Dios no es religión. Él es el Señor y Él es el Salvador. Fíjate, con esos 300 hombres probados y aprobados, ellos vencieron a sus enemigos. Porque eran de fe, porque creían en Dios. Y Dios quiere, a través de tu fe, de tu fidelidad, ser contigo. Si tú te vuelves a Él, Él se volverá para ti y tendrás experiencias preciosas y magníficas con el Todopoderoso.